buenas tardes o buenas noches. Siempre digo así porque depende del lugar en el que la persona se encuentre. Mi nombre es Nelia Costa y estoy aquí hoy invitada por todos ustedes. Le agradezco la invitación. Estoy desde la iglesia de Brandon para compartir en un evento de salud, en una feria de salud que han hecho para la comunidad. Estos eventos, la verdad es que suelen ser de mucha bendición porque permiten, por una parte, que la comunidad conozca de nuestra iglesia y por otra parte, las personas que vienen pues pueden beneficiarse de montones de servicios médicos gratuitos que de otra manera pues tendrían que pagar. Este es el método de Jesús. Jesús, en los tiempos que estuvo en esta tierra, en ese ministerio que duró 3 años y medio, fue más el tiempo que dedicó a curar que a predicar. El primero se acercaba a las personas, cubría sus necesidades, sobre todo a nivel de salud, y después les decía, sígueme. Este método no solo nos ayuda a nosotros mismos a tener más salud y más conocimiento, por supuesto, sino que además es una tremenda herramienta de evangelización, porque donde quiera hay o personas enfermas o personas que conocen a alguien que está enfermo. Y aquí lo que vamos a hacer es eso, hablar de salud. En esta invitación que a mí me han hecho en el día de hoy, lo que me tocó hacer, como siempre, es estar en el stand de nutrición. Pero cabe destacar que la salud es multifactorial, no solo depende de la comida, que la comida es fundamental para poder tener salud. Es por eso que en esta feria de salud hay pues muchos stands. Está el stand, de confianza en Dios, que es lo primero, para no estar estresado y estar angustiado, que eso trae montones de problemas de salud. Está el de tomar el sol, porque es un agente de salud, igual que respirar el aire puro, hacer ejercicio, pero también descansar. En fin, la salud es el resultado de un compendio de cosas bien hechas. Pero hay que tener bien claro que dentro de todo ese compendio, la nutrición, o sea, la correcta alimentación, juega un papel fundamental. De hecho, se suele decir que la mayor parte de los problemas de salud que tiene la población actual empiezan en la cocina, empiezan en las elecciones alimenticias que lamentablemente muchas veces son antinatura, van en contra de lo que realmente nuestras células necesitan. Por eso esta presentación la he titulado, o sea, tiene más que ver con la enseñanza en cuanto a nutrición, y la he titulado Comer para vivir, no al revés. No es vivir para comer, es comer para vivir. Y cuando yo como para vivir, pues yo veo, por ejemplo, que en la Biblia Dios es tan sabio y es tan misericordioso, nos dejó pautas que nos permiten cumplir con ese eslogan de comer para vivir. Por eso en Hechos 27:34 él le dice, y esas enseñanzas son para nosotros, él dijo, os ruego que comáis por vuestra salud. Eso quiere decir que hay una manera de comer que da salud, pero hay una manera de comer que no solo nos da salud, sino que quita la boca con las personas. Si nosotros comemos para nuestra salud, o si queremos comer para nuestra salud, para tener salud, por supuesto, tenemos que seguir con las instrucciones bíblicas, porque la Biblia al final es el mayor libro de nutrición y de salud que jamás se haya escrito. La dieta que Dios dejó para nosotros la tienen en el libro de los comienzos, en Génesis 1:29 y Génesis 3:18, e incluye 5 grupos de alimentos: frutas, las hortalizas de las que forman parte de las verduras, incluye también los cereales y pseudocereales integrales, no esos refinados de caja que suelen vender, incluye las legumbres de las que forman parte, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas y todo tipo de frijoles, y también incluye los frutos secos y semillas oleaginosas. Y ustedes podrían decir, menudo aburrimiento, solo 5 grupos de alimentos, pero Dios no es un Dios aburrido, ni nos impone o nos obliga o nos recomienda hacer cosas que vayan en contra nuestra. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, y analizamos solamente las frutas, miren ustedes cuántos tipos de fruta hay, cuántos colores hay, porque esa es otra cosa, debemos aprender a comer y a poner en nuestro plato un arco iris de colores. Hay 9 gamas de colores en cuanto a los alimentos en la naturaleza, y estoy hablando de alimentos de la tierra, porque ese fue el plan original de Dios para nosotros y ese sigue siendo la mejor opción para nosotros. No estoy hablando de nada de origen animal. 9 grupos de alimentos, hay alimentos rojos, anaranjados, blancos, amarillos, verdes. ¿Por qué? Pues porque cada uno
aporta un grupo de nutrientes y un grupo de lo que se conoce como fitoquímicos o fitonutrientes, que son verdaderos fármacos naturales que nos benefician unos y otros cuando nosotros ponemos en nuestro plato pues un poquito de cada uno. Dios no es aburrido y lo que nos quita es, o siempre que nos quita algo es porque tiene un plan B. Miren, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: en los mercados o supermercados de alimentos, Walmart, como quiera que se llame, la mayor parte de lo que se vende, a no ser que sean esta nueva gama de supermercados que ha surgido respondiendo a ese despertar social que está viendo con respecto a la relación que existe entre comer sano y la salud, pero a no ser esos mercados como Whole Foods, como algunos ABC, que es las tiendas nuestras adventistas, que venden alimentos sanos, la mayor parte de lo que se vende, por ejemplo, en Walmart, parece comida, huele como comida, tiene textura de comida, pero no es comida. Son alimentos químicos, alimentos procesados. De hecho, no se deberían ni siquiera llamar alimentos, porque no alimentan, y no solo no alimentan, sino que además ensucian el cuerpo. Si algo yo hice desde que mi hijo empezó a despuntar fue tratar de educarle en este conocimiento, no imponerle, sino educarle, porque si yo lo que hago es imponer, cuando yo doy la vuelta, pues él hace lo que él entiende. Si el intelecto está convencido, pues es diferente. Y yo recuerdo que de pequeño vivíamos en España, íbamos a Mercadona, se llama allí, es el equivalente aquí a Walmart, que son supermercados de barrio. Llegábamos allí, mi hijo era pequeñito, y yo me paraba delante de todas esas hileras que hay, y yo le decía a él: mira, tú ves todo este pasillo que dice ahí arriba comida, galletitas o lo que sea, esto es el enemigo. Yo le decía así: aquí no hay que entrar, a nada. Y le decía, para que tú puedas entender lo que yo te quiero decir, ve al pasillo y coge lo que tú quieras. Y él venía con 2 o 3 cosas. Y yo le decía, vamos a leer lo que dice, vamos a darle la vuelta y vamos a leer lo que dicen los ingredientes. Él trataba de leer y eran nombres larguísimos, impronunciables, que yo siempre digo que han sido escritos en lenguaje de extraterrestres. Sí. O sea, no se entienden. ¿Por qué no se entienden? Porque son químicos, porque son alimentos, o más llamados alimentos de diseño. Por lo tanto, si eso es así químico, eso no tiene nada que ver con ese plan de alimentación que Dios dejó para nosotros. Por lo tanto, las células, que son nuestros ladrillos, que es lo que nos constituye, no se van a poder nutrir de eso. Y si no se pueden nutrir, pues van a empezar a debilitarse. Y si se empiezan a debilitar, van a empezar a protestar. ¿Y cómo protestan? Pues por lo que nosotros conocemos como enfermedad. A unas personas, siendo la misma base, les puede dar un problema de un tipo y a otras de otro. Pero al final, si algo he aprendido estudiando pues higienismo, que es la verdadera ciencia, digamos, medicinal de Dios, eso lo dice la hermana Elena G. de White, una cofundadora de nuestra iglesia, y además de eso ella ha sido pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX, y en repetidos libros ella dice: el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué cosa es la fisiología? Pues es la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos. ¿Qué cosa es la higiene o el higienismo? Pues es la verdadera ciencia curativa de Dios, que nos enseña no a luchar contra las enfermedades, sino a potenciar la salud. Porque cuando se potencia la salud, no tiene lugar la enfermedad. Ahora, ¿necesitamos este conocimiento a nivel médico-científico? Bueno, no se trata de que todos queramos ir ahora a la facultad de medicina o de ciencias de la salud, si podemos ir bien, pero no se trata de eso, se trata de que tengamos este conocimiento a nivel práctico. A nivel práctico, yo tengo que saber, por ejemplo, que si yo como alimentos, entre comillas los de alimentos, que no tienen fibra, la fibra no es un nutriente, es como una escoba que nos ayuda a sacar la basura del cuerpo una vez que nos hemos alimentado. Si yo como alimentos que no tienen fibra, esa basura no va a salir de mí, se va a quedar estancada en mí. Si se queda estancada en mí, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a podrir. Si se empieza a podrir, ¿qué va a pasar? Pues imagínense, un caos total. Mire, esta suele ser la base de casi todas las enfermedades actuales. Por eso se dice, y no sé cuántos de ustedes habrán oído decir, que la muerte comienza en el colon. ¿Han escuchado decir eso?
Fíjense que la salud es multifactorial, pero lo que comemos define en gran medida la salud. ¿Y por qué la muerte comienza en el colon? Pues porque toda esta comida sin fibra que ha entrado en mí, que no ha permitido salir los restos, porque de los alimentos el cuerpo se beneficia de los fluidos, no le da la materia es lo que sale dándole forma a las heces fecales, por eso hacemos heces fecales. Si resulta que yo no tengo ese vehículo, que es lo que me ayuda a sacar esa basura de mí, se va a podrir y como consecuencia me voy a enfermar. ¿Cuál es la mala noticia? Pues la mala noticia, porque primero vamos a hablar de lo malo y después de lo bueno, es que la mayor parte de lo que la gente se pone en la boca es comida sin fibra. Es comida muerta, desnaturalizada. ¿Qué alimentos no tienen fibra? Pues ningún alimento de origen animal tiene fibra. Ninguno. Ninguna carne, ya sea roja, ya sea blanca como las aves, ya sea marina como los pescados, los crustáceos, ni los huevos, ni las leches, ni los yogures, ni los quesos, nada animal tiene fibra, porque la fibra forma parte de los alimentos de origen vegetal y Dios en su inmensa sabiduría los puso ahí, por algo los puso ahí. Pues si resulta que mis elecciones alimenticias llevan a sacar de mi plato esos alimentos que son los únicos aportadores de fibra, pues me voy a ver en un gran problema. Además, ¿qué cosa no tiene fibra? Pues incluso alimentos de la tierra que han sido, digamos que, tratados de manera antinatural, como es el caso de los refinados. Tiene fibra un arroz integral, pero apenas tiene fibra un arroz blanco. Tiene fibra un pan integral, pero apenas tiene fibra el pan blanco. Lo mismo pasa con las harinas, lo mismo pasa, pues no sé, con las pastas, los espaguetis. Cuando ustedes comen, por ejemplo, un espagueti blanco, están comiendo puro bagazo. Eso es así. Nosotros nos preguntamos, viviendo en un país que sabemos que es el primer país del mundo, Estados Unidos, que es verdad que pasan muchas cosas malas, pero es un país privilegiado por Dios, especialmente ha sido bendecido por Dios. ¿Y cómo es posible que en un país tan bendecido, un país que tiene la tecnología de punta, un país que tiene instituciones médicas de alta gama, cómo es posible que haya tantos enfermos? Y les digo más, ¿cómo es posible que siendo nosotros cristianos, que ya sabemos que oramos mucho y que oramos sobre todo por los enfermos, cómo es posible, cómo podemos explicar de manera razonable el hecho de que mientras más oramos, más enfermos hay? Porque cada vez hay más enfermos, si no, no habría que pedir tanta oración por los enfermos. Las estadísticas hablan de que aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se hacen en los diferentes templos, no solo adventistas, cristianos en general, es por enfermos que hay en la comunidad y enfermos que hay dentro de la iglesia. Y algo aún más alarmante, las personas se suelen ahora enfermar a edades más tempranas que antaño. Se suele decir que, por ejemplo, las estadísticas afirman que 3 de cada 10 jóvenes aquí en los países desarrollados a edades muy tempranas tienen estrías en el corazón. Eso quiere decir que van a empezar a desarrollar problemas cardiovasculares a edades en las que los jóvenes que vivían en los tiempos de nuestras bisabuelas no tenían prácticamente ningún problema de salud. Hay un cocinero que es de Inglaterra, que se llama Oliver, es su apellido, que no es cristiano ni nada, él es un chef muy conocido, que tiene un programa que ayuda a la gente a conocer cómo deben comer saludablemente. Y a mí me impresionó en una de sus conferencias, que yo lo suelo seguir mucho, aprendo mucho con él, que él dijo así: la generación actual va a vivir 10 años menos que nuestra generación, o sea, se refiere a nuestros hijos, debido a la cultura culinaria que hemos creado alrededor de ellos. Quiere decir que hasta cierto punto yo misma, como madre o como padre, si no soy consciente de estas verdades, puedo ser cómplice de ese acortamiento de la longevidad que mi hijo va a tener. Por lo tanto, es importante instruirse en este conocimiento, como dice la hermana Elena G. de White. Recordemos la frase: el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Y ¿saben qué? Realmente vivimos en tiempos tormentosos, sabemos perfectamente que Cristo viene pronto, las señales a gritos nos están diciendo que eso va a ser así. Y una de las señales no solo es
los huracanes y los terremotos y todas las guerras, no solo eso, y además de la situación espiritual de la iglesia, sino también que este es un periodo de la historia de la humanidad que se caracteriza por muchísimas enfermedades y plagas. Hay veces que nosotros pensamos que esta gran pandemia que vivimos hace un año, que fue horrible para todos, es la última que nos va a pasar, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que esto va a ir de mal en peor. ¿Y por qué va a ir de mal en peor? Pues porque por eso Cristo viene. Si las cosas fueran a ir a mejor, no tendría que venir. Viene porque se va a poner peor. Esto quiere decir, sacando una conclusión fácil para nosotros, que yo tengo que tratar de adquirir todo el conocimiento en cuanto al mensaje de salud que Dios nos ha dado, que incluye comer sano, porque mientras más yo conozca y mientras más yo decido obedecer, más probabilidades voy a tener de no enfermarme y de, si me enfermo, que mi cuerpo esté en condiciones de poder reaccionar de la mejor manera posible en un periodo corto de tiempo. Porque a día de hoy, y yo se los digo, esto lo sé de pura tinta porque vengo de familia de médicos, mi madre es ginecóloga, mi padre pediatra, ahora mi hija es médico cirujano, está haciendo la especialidad en ginecología y obstetricia. O sea, he crecido mucho en el ambiente hospitalario tradicional. Y si algo están haciendo los médicos a día de hoy es evitando que sus propios parientes vayan a los hospitales. Cuando hay alguien, por ejemplo, enfermo en el entorno de los familiares, de los doctores, amigos de mi hija, y ella está en esa región, esos médicos le pagan a ella para que haga una consulta domiciliaria, para evitar llevar a sus parientes allá. Porque vivimos en unos tiempos en los que hay tantas enfermedades a todo nivel, incluyendo las infecciosas, que yo no sé si ustedes lo han oído, pero yo personalmente conozco muchos casos de personas que han entrado a quirófano por una simple operación y han salido o no han salido ya porque han muerto, porque se complicaron, por ejemplo, con una bacteria en el salón de operación. Eso es así. Entonces, mientras más yo respete estas leyes naturales, más posibilidades voy a tener de tener una estructura fuerte, un sistema inmunológico fuerte, y más voy a minimizar el riesgo de caer en un hospital. A los hospitales debemos ir cuando de verdad no queda de otra. Por ejemplo, si tenemos un accidente, Dios no lo quiere. Pero lo triste es que, fíjense lo que está pasando, que es una gran parábola. A día de hoy, la mayor parte de las personas está enferma porque comen mal. Y ahora con respecto a la comida y la fibra, les quiero decir otra cosa. Pero, no, o sea, una vez enfermos, en vez de pararse en primer lugar para analizar cuál es la causa de su padecimiento, se van corriendo al médico para que les den todo tipo de pastillas, de químicos, de fármacos, que pueden en un momento determinado, porque no es que no haya que tomarlos. La hermana Guaya explica que los medicamentos hay que tomarlos solo infrecuentemente. Quiere decir que la mayor parte de nuestras dolencias pueden revertirse solamente dejando de lado todas esas violaciones de la salud que nos llevaron a estar enfermos. Entonces, si usted nació, por ejemplo, con una malformación del corazón, pues necesitará fármacos para poder estar vivo. Pero si usted tiene un problema de gastritis, no son los fármacos los que se lo van a quitar. ¿Y cuántas personas con problemas a nivel estomacal, por ejemplo, o intestinal no hay a día de hoy? No, señor, tiene que dejar de comer todo lo que irrita su mucosa intestinal. Tiene que evitar el estrés, tiene que vivir una vida sana. Y hay veces, igual que las personas que tienen problemas respiratorios, hay muchas personas con problemas respiratorios. Pues fíjense que la causa número uno de los problemas respiratorios no lo pueden ver en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano máximo rector en materia de salud a nivel mundial. La causa número uno es la ingesta de lácteos, de los lácteos, de las leches animales, de los quesos, de los yogures, de todo lo que tiene o que viene de la leche de la vaca, porque esa leche fue diseñada con un nivel de nutrientes que la hizo ideal para el hijo de la vaca, que es el becerro. Pero nosotros no somos hijos de la vaca, nosotros somos hijos de nuestra mamá y de nuestro papá, y eso quiere decir que nuestra estructura no está diseñada para esa cantidad de mucosidad que eso genera. Por lo tanto, muchas veces, y les digo montones de veces, personas se me han acercado preguntándome qué pueden hacer porque tienen una hija o un hijo con unos problemas de asma, de bronquitis constante. Los niños siempre con moco y siempre me dicen, ¿qué me tengo que dar? O sea, ¿qué tienen que tomar? Y yo siempre les digo lo siguiente: más que pensar en qué tomar, en primer lugar hay que pensar en qué no seguir tomando.
Primero hay que quitar y después poner. Porque muchos de estos problemas respiratorios, con tan solo quitar lo que causa ese problema, se resuelve. O sea, si usted tiene un problema de asma crónica, quite los lácteos y se va a sorprender de cómo su asma va a mejorar si no es que se quita completa por la ayuda de Dios. Entonces, tener este conocimiento es importantísimo. Vamos a volver a las fibras. Miren, nada de origen animal ni nada refinado, ya les dije que tenía fibra. Y pasa lo siguiente, porque les decía que la muerte comienza en el colon. Resulta que nuestras células, y nosotros estamos constituidos por aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos, y ese compendio lo que da lugar al cuerpo humano. Las células necesitan condiciones X, porque Dios así las creó para poder funcionar con salud. Ellas necesitan poder alimentarse, poder hidratarse, necesitan poder oxigenarse y necesitan poder limpiarse. Hemos sabido de la Biblia que en la sangre está la vida. Ese es el líquido por encima de todo lo demás, que también es un tejido. Pues la sangre, para que sea de calidad y para que todas las células, no solo las sanguíneas, sino todas en general, puedan funcionar bien, tienen que tener las condiciones mínimas en las que el Señor las creó, porque si no van a empezar a protestar. Es que eso es así, es la ley de causa y efecto. Por eso es que en el Espíritu de Profecía se nos dice que la enfermedad no es más que una consecuencia de la violación de las leyes naturales en la mayor parte de las ocasiones. Hay quien dice, por ejemplo, cuando he dado conferencias así, bueno, pero por ejemplo un niño que ha nacido con cáncer o que a poca edad ha contraído cáncer, ¿qué violación de ley de la salud ha cometido el niño? Bueno, él no, pobrecito mío, él no, pero resulta que ese niño o esa niña fue engendrado por padres cuya sangre no tenía la calidad suficiente y en el momento de la concepción, una sangre inflamada, infectada, degenerada, a veces llena hasta de parásitos, ha formado parte de esa concepción y eso ha hecho que ese niño se haya formado con montones de problemas. Y fíjense si es así, que a día de hoy, por lo menos en Europa, que es de donde vengo, yo soy cubana, española y americana, pero todo esto lo conocí en España. Allá en Europa hay montones de clínicas, porque está habiendo un despertar social grande con relación a esto. Montones de clínicas naturales que acogen a los futuros padres para someterlos a terapias de profunda desintoxicación y profunda nutrición al menos 6 meses antes de ellos de concebir a su hijo, a fin de que la sangre de esos padres pueda tener la mejor calidad posible para minimizar el riesgo de que esos niños nazcan. Es la ley de causa y efecto. Si yo soy concebida por 2 padres cuya salud ha mermado, pues es muy difícil que yo pueda tener salud, porque yo vengo de ellos. Es así, es la ley de causa y efecto. Y les voy a decir más. Muchas veces pensamos que estamos condenados a padecer determinadas cosas porque hemos sido o formamos parte de X familia. Por ejemplo, yo he oído muchas veces decir, no, yo tengo diabetes porque en mi familia todos tienen diabetes. Yo soy obeso porque en mi familia todos son obesos. O bueno, me toca el cáncer porque en mi familia todos han tenido y han muerto de cáncer. Si yo pensara que funciona así la cosa, entonces yo tendría que dejar de creer en un Dios de amor. Porque ¿cómo Dios me va a condenar a mí por los errores así de mis padres? No, señor. Hay un eslogan que dijo un médico adventista de Loma Linda, de la Universidad Adventista de California. Él dice lo siguiente: la genética carga la pistola, pero es el estilo de vida quien aprieta el gatillo. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos un fuego incipiente en cuanto a enfermedad dentro de nosotros. Es como que en un bosque hay ahí un fueguito pequeño. Ese fuego se puede convertir en un incendio. ¿Cómo? Pues si yo decido empezar a violar las leyes naturales, porque ya ese mal que estaba ahí, yo le voy a empezar a echar leña. ¿Cómo? Comiendo mal, estando estresada, no haciendo ejercicio, no tomando el sol. Eso va a coger fuego, y cuando viene a ver es un incendio, y de pronto tengo un cáncer. Pero ese incendio, ese fueguito pequeño, se puede apagar. ¿Con qué se apaga? Pues con la obediencia a lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Pues un mensaje de salud que a día de hoy debería estarse predicando a voz en cuello y que apenas se habla de él. Entonces ahí viene la paradoja, porque siempre estamos pidiendo oraciones por los enfermos, pero este conocimiento está oculto. Y Dios nos va a pedir mucha cuenta por esto, porque
Si yo sé algo que pueda minimizar el dolor de la humanidad, pero resulta que no lo hago, pues imagínense ustedes. Pero además le decía que esto es una tremenda herramienta de evangelización, porque todo el mundo quiere o busca soluciones para sus problemas de salud, y sabe la mayor parte de las personas que lo que ofrece la medicina convencional, que es una medicina, o sea, es un tipo de medicina farmacológica, medicamentosa, lo único que hace es poner parches, no solventa los problemas de salud de nadie. Usted no ve a ningún diabético que poniendo insulina se cure del problema de su páncreas defectuoso. Usted no ve a nadie que tenga, por ejemplo, un problema de osteoporosis, de artritis, que eso se ralentice utilizando otros fármacos que acidifican más su cuerpo y que le traen más problemas. Todos los fármacos tienen una lista de este tamaño de lo que se conoce como efectos secundarios o efectos iatrogénicos, que son efectos contrarios a la salud nuestra. ¿Por qué? Pues porque es una serie de químicos que han sido creados en laboratorio y que están diseñados sobre todo para silenciar la causa, para silenciar los síntomas, no para remover la causa. Y si resulta que ustedes no han oído decir, por ejemplo, al cáncer hay que matarlo de hambre, ustedes no han oído decir eso. Eso es lo que pasa en nuestros sanatorios. Nosotros tenemos como iglesia adventista esta información que está ahí. Tenemos montones de sanatorios a lo largo y ancho del mundo, sanatorios que Dios en su momento, cuando llamó a Elena G. de White, y no sé cuántos de ustedes han visto la película Dilo al Mundo, ¿lo han visto? Que se hizo en Australia, allá en la conferencia adventista de Australia. Ahí se recrea lo que pasó cuando el esposo de la hermana White en su época tuvo lo que a día de hoy se conoce como un stroke, tuvo un accidente cardiovascular. Y ella dice, en esa película, tienen que ver esa película, eso la hizo la iglesia para nosotros, muéstrenlo los hermanos aquí. Y ahí se cuenta cómo dice que Dios a ella en visión le dijo que no lo tratara con los métodos convencionales de la época, sino con remedios sencillos. Y eso fue lo que ella hizo. Y de ahí vino el abrir el primer sanatorio, de ahí vino de lo que pasó. Pues en esos sanatorios, que ese fue el llamado que Dios nos hizo a nosotros, en esos sanatorios debemos tratar a las personas con remedios sencillos, con remedios naturales. Miren, yo no sé si ustedes conocen este programa de la televisión adventista que se llama 3ABN. ¿Conocen 3ABN? Yo he conocido y he viajado a sanatorios que conozco con doctores que 3ABN lleva ahí. Esa información está ahí para nuestro pueblo. He estado personalmente en esos sanatorios, y siempre le digo a mis hijos, si a mí me pasa algo a nivel de salud, porque aún viviendo saludable, yo respeto bastante las leyes de la salud, pero vivimos en un mundo tan contaminado y tan caído que aún así uno se puede enfermar. Yo les digo a mis hijos, si yo me enfermo, ustedes no tienen la autorización para tratarme en ningún hospital, me da igual que sea el más caro de este país, con esos tratamientos convencionales. Ustedes me montan en un avión, me llevan a México, por ejemplo a Canoa, que ahí están doctores nuestros, que son una bendición. Yo he visto verdaderos milagros en amigos míos que he mandado allí, o por ejemplo está el sanatorio de Montemorelos, de la Universidad de Montemorelos, que es una paradoja. Por una parte está el Hospital La Carlota, que trata con cosas químicas, y al otro lado está el sanatorio. Aquí tenemos en Georgia, en Tennessee, o sea, montones de sanatorios donde profesionales de la salud han llegado a este convencimiento y se han decantado por ese tipo de medicina que es la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios. Perdón, si yo tuviera un problema de salud, yo para mi vida no quiero parches, yo quiero soluciones reales. Porque miren otra cosa que suele pasar. Llamamos a las personas, nos llaman las personas porque están enfermas para que oremos por ellas, ¿no? Imagínense que nos llaman y estamos toda la semana orando por X personas que tienen unos problemas de salud. Resulta que esa persona, ese hermano, está interno. A la semana siguiente llegamos a la iglesia y se nos suele decir así: aleluya, gloria a Dios, esta persona salió del hospital, Dios hizo el milagro. No, perdón, Dios no ha hecho ningún milagro. Porque si esa persona salió del hospital, pero se tiene que tomar cada día 10 pastillas, el milagro no está hecho, no está el milagro. No solo salió del hospital, el milagro no está hecho, porque el milagro es resultado de una colaboración humana divina. El hombre tiene que hacer su parte y Dios hace la suya. Dios no va a salvar o va a sanar a ningún diabético que tenga un coma diabético, por más en el hospital que esté y por más que nosotros oremos por él,
día, los 7 días de la semana. Si ese diabético no comprende que tiene que dejar las grasas animales, los carbohidratos refinados, dejar el estrés, hacer ejercicio. Da igual cuánto oremos, no se va a curar, porque es la ley de causa y efecto. Entonces esas cosas es importante tenerlas en cuenta. Antes de explicarle lo de los alimentos, quiero decirle algo más, porque nos hemos decantado con montones de cosas. Siempre me pasa igual, empiezo a hablar y empiezo a las ideas. Miren, le decía con respecto a la fibra, pero para que ustedes comprendan por qué es tan importante comer este tipo de alimentos. Si nosotros hacemos 3 comidas al día, que es lo que suele hacer la mayor parte de las personas, yo como 2 veces al día, pero la mayor parte de las personas comen 3 veces al día, yo debo tener 3 actos de defecación al día, 1 por cada comida, porque el cuerpo lo que absorbe de esas comidas no es la materia, es el fluido, ahí es donde están esencialmente los nutrientes. Esa materia tiene que salir de mí formando parte de las heces fecales. Si resulta que yo como, y una cosa más, la cantidad de mis heces fecales deben ser acorde a la cantidad de comida que yo he comido. Si yo he comido 2 libras de comida, tiene que salir de mí por lo menos 1,5 libras. Porque si no sale, se quedó, y si se quedó, se pudre. Eso explica por qué la mayor parte de los mortales de este planeta tienen heces fecales con olores tan fétidos y tienen gases intestinales con olores tan fétidos. Entonces, la industria, en vez de enseñarnos estas cosas que son elementales, porque usted se llena de gases y de malos olores dentro, porque el cuerpo está haciendo un esfuerzo sobrehumano por digerir algo para lo cual no ha sido diseñado. Entonces se empiezan a crear sustancias ahí que son, digamos que derivadas de esa pudrición que va habiendo dentro. La industria lo que hace es lo siguiente: a día de hoy usted va a Walmart y en la parte de la limpieza usted puede encontrar toda una estantería llena de desodorantes de baño. Hay de todo tipo de olores y de colores. Ellos están diciendo, da igual lo mal olor que usted tenga, échale este potingue químico para que entonces su casa se va a contaminar de ese olor del potingue, unido al olor que ya estaba, para encima llenar su casa de químicos, porque eso entonces está lleno de químicos. O sea, es una solución. Es sentido común. Hay un oncólogo español que a mí me gusta, siempre dice, eso es sentido común, pero lamentablemente el sentido común a día de hoy es el menos común de los sentidos. Entonces hay que echar mano, miren, de pensar que para eso Dios nos puso un intelecto y de entender que esa no es la solución. Si yo como 3 veces al día, yo tengo que ir al baño 3 veces al día. Y un reflejo de eso es lo que pasa con los bebés. A los bebés, uno, aunque los amamantes, uno le da la leche y al ratito, a los 20 minutos, hay que cambiarle el pañal. Y eso que es comida líquida, porque para eso hemos sido diseñados. Si a nosotros no nos pasa eso, mala cosa. Porque eso va a traer consigo una acumulación progresiva de esas heces fecales putrefactas dentro de nosotros, y eso es la base de casi todas las enfermedades modernas. Por eso se dice que la muerte comienza en el mundo. Resumen, yo tengo que obedecer las leyes de la salud, de las que forma parte la alimentación, para poder tener una vida sana. Salud óptima en este planeta jamás vamos a tener, pero sí podemos esforzarnos y hacer nuestra parte para que Dios nos permita gozar de los mejores niveles de salud posible. Teniendo en cuenta eso, recordando siempre que tenemos que comer para vivir y no vivir para comer, yo he preparado, porque así me lo pidió la hermana Azul, 5 alimentos o 6, no hay más. Cosas bien sencillas. A mí me encanta, por eso yo no soy chef de cocina, yo comparto mi día a día y no vengo de una familia cristiana. Yo aprendí todo este conocimiento en España hace unos 20 años, cuando estaba embarazada de mi hijo, estando embarazada conocí la iglesia y decidí instruirme de verdad en este conocimiento para que él pudiera tener la oportunidad de crecer como no lo tuve yo, pese a que vengo de padres medios. Porque este es un conocimiento que increíblemente ni los médicos tienen. Es que yo vengo a familia de médicos, es que ni ellos lo tienen. Entonces me traté de instruir todo lo que pude en esto para, pues eso, yo y los míos poder tener la mejor salud posible. Miren, una de las cosas que suelen compartirse mucho, tanto en la casa, no en las casas a nivel privado, como incluso en las iglesias o en cualquier evento, son los refrescos. Y más los latinos, nos gustan los refrescos y están bien, no hay nada malo en tomar refrescos.
pero tenemos que tratar de aprender a prepararlo con elementos o con ingredientes lo más saludable posible. Por eso hoy les he traído esta opción de refresco, que es como una limonada con semillas de chía y además con un montón de fruta, muchísima fruta. Miren, yo les puedo decir que este es un refresco que comparto mucho siempre que me invitan a dar presentaciones. Y aún a los niños les encanta porque es riquísimo. Es riquísimo. Entonces, cuando vamos a preparar refrescos, porque tenemos un bautizo, porque tenemos una boda, se pueden brindar estas cosas. La primera vez que lo preparé, cuando me mudé de Miami para acá, para Leila, fue porque una amiga fue a hacer el baby shower de su bebé. Y ella me dijo, bueno, tu pariente, Liliana. Y ella me dijo, tráeme el refresco. Y le dije, ¿estás segura, Lili? ¿Tú quieres que yo te lleve el refresco? No te voy a llevar nada insano porque yo no voy a ser cómplice de que las personas se les merme la salud. No, Nelly, es el refresco que tú quieres. Y llevé este refresco. A partir de ese día, siempre que hay eventos, me toca hacer los refrescos. Esto es algo bien sencillo de hacer. Lleva, mire, solamente, les decía, las semillas de chía yo he traído aquí porque increíblemente no todo el mundo conoce este tipo de alimentos. Semillas de chía, yo trato de comprar todo lo que puedo siempre con el sello de orgánico. Porque, o sea, no es que comer alimentos orgánicos sea una moda, es una necesidad a día de hoy. Porque orgánico lo que quiere decir es que el alimento de la tierra, o sea, planta no ha sido manipulada genéticamente y no ha sido cultivada con pesticidas. Genética, o sea, quiere decir que es totalmente natural. Cuando un alimento es orgánico quiere decir que tiene menos toxinas y más nutrientes. Eso es lo que nosotros. Pues le puse semillas de chía, le puse agua de calidad. Personalmente en mi casa, en la cocina, tengo un filtro de agua porque el agua es importantísimo y el agua de Florida es de malísima calidad. Le puse además azúcar, pero no la azúcar blanca refinada. Le puse esta, ahí tienen después para si se quieren hacer la fotografía. Esta también tiene sello de orgánica, es cruda y la venden en Walmart. Miren, con respecto al azúcar les quiero decir algo. Nunca fue el plan de Dios que nosotros creásemos industrias para poder hacer estos alimentos, o sea, para hacer, por ejemplo, azúcares así. Ese nunca fue el plan de Dios. Esto forma parte de un plan B, digamos, que debemos utilizar lo menos posible y en momentos puntuales. Aquí tienen el azúcar que puse aquí, las frutas también las tienen aquí, que son estas, congeladas. Ustedes pueden poner la versión que quieran y le puse limón, porque es como una limonada con chía y bastante frío. Luego les preparé una ensalada, que aquí van a ver que es una ensalada de pasta que tiene de todo. La pasta que utilicé es esta, que es enriquecida es integral y es enriquecida con zanahoria, con este tipo de alimentos. Es mucho más sana que una pasta blanca. Y luego le puse de todo lo que se me ocurrió, aceitunas, le puse semillitas de girasol, por ejemplo, tiene tomates, tiene pimientos, cebolla, todo lo que ustedes quieran, y tiene muchas hojas verdes. El aderezo para esto es esto que ustedes ven aquí. Se me perdió la taza y tuve que improvisar. Miren, esto es aceite de oliva virgen extra, siempre lo compro en estos envases que son de cristal, nunca en plástico porque contamina. Y le he puesto ajo y le he puesto esto que ustedes ven aquí, que es un sazonador natural, que lo venden en Walmart, vale 99 céntimos, y es de hierbas aromáticas y medicinales trituradas, desecadas y puestas a hervir. Este es el aderezo que le vamos a poner. Y por supuesto siempre con sal del Himalaya o sal marina, nunca sal refinada. Además de esto, he hecho una mayonesa y 2 mantequillas. Esta, por ejemplo, es una mayonesa de anacardos, de arándanos, cachos en inglés. Por ahí creo que tenía son estos. Crudos, sí, aquí, sí, crudos, ¿vale? Y lo único que hice fue remojarlas desde anoche y hoy tempranito las puse en la máquina Ninja. Hace falta una máquina potente para esto, porque son frutos secos, y le puse un poquito de sal y un poquito de ajo, solo eso, no tiene nada más. Esto es una delicia de mantequilla, de maíz, es como una mantequilla. Luego hice esta, que es
tofu. Esta es una mayonesa de tofu. Esta es una mayonesa de tofu, que solo la hago con tofu, tiene aceite de oliva, tiene ajo, tiene además de eso un poquito de sal marina y tiene limón. Deliciosa que queda y sustituye la otra. Y por último le hice una dulce, que es esta que ustedes ven aquí, que es con cacahuetes, que son los maníes, y tiene ciruelas pasas y pasas. Es todo lo que tiene. Estas son opciones mucho más saludables que ustedes van a degustar ahora con estas galletitas que son integrales y también son una mejor versión. Pues nada, eso era lo que les quería comentar a día de hoy. Espero que este conocimiento les sirva de mucho beneficio y que nada, puedan conocerlos ustedes, practicarlos ustedes y enseñárselos a los demás. Muchas bendiciones para ustedes. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.